pero nos dejó muchas pistas indirectas que podrían llevarnos a entender lo que quiere decir, lo que quiso decir a través de esta obra, ¿no? Lo que sí quiero retomar de lo que vimos en clases anteriores es lo siguiente. Bueno, todas sabemos que Beethoven escribió 9 sinfonías y que realmente cada una de esas sinfonías podría ser un manifiesto sobre cómo abordar pues lo que realmente me parece la forma instrumental, sinfónica, más compleja que se haya podido concebir, ¿no? Por muchas razones. Es decir, de entrada desde la complejidad de la orquesta sinfónica, aunque parezca que estoy diciendo una obviedad, frecuentemente me convenzo de que para muchos no lo es. La orquesta sinfónica es uno de los instrumentos más complejos, más milagrosos, ¿no? Que han surgido a lo largo de la historia. Cada instrumento en sí de la orquesta sinfónica es el resultado, ustedes lo saben, de N cantidad de instantes a su vez sorprendentes, desde que alguien descubrió por primera vez que al tensar la cuerda de un arco, muy a propósito de Ivette, por cierto. Y por cierto, ¿hace sonido, Ivette, cada vez que disparas el arco? Sí, un poco de sonido. Bueno, no es como muy melódico, pero sí suena. ¿Ven a lo que me refiero? Desde que alguien por primera vez experimentó asombro al disparar una flecha en un arco y escuchar ese sonido y pensar que podía ser de otra manera, o desde que alguien por primera vez insufló aire, tal vez en un hueso o en una caña, no lo sé, desde esos instantes, insisto, milagrosos, que fueron atravesando por otros muchos en los que se fueron perfeccionando materiales, se fueron descubriendo técnicas, hasta llegar a lo que ahora son los instrumentos, ¿no? Quiero insistir, parecería obvio, pero tal vez valdría la pena, pues, recuperar nuestra capacidad de asombro ante eso, ante los instrumentos. Eh, entonces, ahora, no solamente eso, es decir, no solamente la orquesta sinfónica es milagrosa en ese sentido, todas las cosas que han tenido que suceder, y de hecho cada vez que escucho en vivo una orquesta sinfónica no puedo dejar de pensar en eso, todas las cosas que han tenido que suceder para que una orquesta así exista, ¿no? Hablando nada más instrumentalmente, hablando en cuanto a la evolución de la música, bueno, pues ni se diga, hablando en cuanto a la evolución de la notación musical, Dios mío, es milagroso, pero a veces perdemos esa capacidad para asombrarnos. Eh, y bueno, dentro de eso, a lo largo de la historia de las formas musicales, la sinfonía es pues definitivamente, salvo lo que diga la preclara e ilustre poetisa Gaby, ¿no? Como compositora, pero me parece la forma más compleja. ¿Qué decimos al respecto, mi Gaby? Ah, pues, o sea, de cómo empieza. No. Me refiero a la sinfonía en general. O sea, me refiero, por ejemplo, a cuando Mahler, en aquella famosa charla con Jan Sibelius, Mahler le dice a Sibelius que una sinfonía debe de encerrar todo un mundo, ¿me explico? Y de pronto uno piensa en las sinfonías de Mahler, sobre todo, digamos, en la sexta, la séptima, la octava, no se diga la novena, y dices, Dios mío, qué cosa tan compleja, ¿no? O sea, puedes mencionar, mi querida Gaby, ya que estamos aquí echándole fuego leña al fuego, ¿puedes mencionar una forma instrumental más compleja que la sinfonía? Ay, no sé, creo que es una pregunta complicada, ¿no? ¿Qué cosa, mi Gaby? A ver, entonces aviéntate ese trompo a la uña. Pues, no sé, bueno, por ejemplo, puede ser una sinfonía coral. am, Mi Gaby, dije instrumental. Instrumental, pues no sé, ópera, podría No, ser. no. A ver, sin embargo, la reflexión que hace Gaby, por supuesto, es interesante. En algún momento comentamos que fue precisamente Hegel quien exteriorizó
el pensamiento de que Beethoven había llevado la música instrumental a su límite, ¿no? A través de sus sinfonías. Ese pensamiento fue retomado por Wagner y Wagner consideró que la única posibilidad, el único paso posible en la evolución del lenguaje musical era la creación del drama musical, ¿no? No estamos hablando de la ópera, obviamente la ópera ya existía, sino el drama musical con todo lo complejo que es el drama musical wagneriano, ¿no? Y en ese sentido, pues sí, por supuesto que sí, un drama musical es todavía más complejo que una sinfonía, ¿no? Por miles de razones. Habíamos comentado inclusive que el mismo Wagner decía, manejaba la fórmula en sus dramas musicales, la siguiente fórmula: la grandiosidad, la complejidad instrumental, sinfónica de Beethoven, sumada a la tremenda penetración psicológica de Shakespeare, daba como resultado el drama musical. Es decir, para Wagner, Beethoven más Shakespeare igual a Wagner, ¿no? Entonces, digo, humildemente, ya sabemos que no tenía nada de humilde el muchacho, pero es muy interesante porque efectivamente, o sea, si hay algo brutalmente complejo, es un drama musical, ¿no? Sobre todo porque hay que recordar que un drama musical responde a una idea todavía más compleja que la de la sinfonía, y es la idea de la famosa Gesamtkunstwerk. Ahí está, Gesamtkunstwerk. Recuerdan que hemos comentado en algunas clases que Gesamtkunstwerk significa en alemán la obra de arte total, ¿no? La obra de arte total. Gesamt es total, Kunst es arte, Werk es obra, ¿no? La obra de arte total. Y hay que recordar que la obra de arte total fue el sueño que persiguieron los artistas en la segunda mitad del siglo XIX y principios del siglo XX, ¿no? Una obra en la que convergieran todas las disciplinas, todas las manifestaciones artísticas, una obra en la que escultura, pintura, arquitectura, poesía, música, etcétera, etcétera, ¿no? Sumaran sus esfuerzos en la consecución de un solo objetivo: trascender el mundo de la realidad para llevarnos a experimentar el plano de la espiritualidad, ¿no? De la espiritualidad más trascendente. Entonces, sí, por supuesto que digamos que Beethoven llegó a los límites de la Gesamtkunstwerk, llegó a los umbrales, digámoslo así, de la Gesamtkunstwerk con la novena, pero era necesario dar todavía el otro paso, ¿no? Llegar al drama musical. Entonces, si regresamos al planteamiento, mi Gaby, efectivamente, si hay algo más complejo que una sinfonía, sería un drama musical. Pero dentro de la música instrumental, mi Gaby, dentro de la música instrumental, ¿ves? Dentro de la música instrumental, ¿se te ocurre alguna forma, algún género que sea más complejo que una sinfonía? Sobre todo si pensamos en las grandes sinfonías, obviamente de Beethoven, de Bruckner, de Mahler, de los grandes, grandes sinfonistas. ¿Te atreverías a enfrentar un reto así de ese calibre? Déjenme poner un ejemplo. Por ejemplo, ¿cuál sería el equivalente de la sinfonía en el terreno de la literatura? Les doy 3 opciones. Opción A, la novela. Opción B, la novela. Opción C, la novela. Yo creo que la A. Ah, muy bien, exactamente. La novela. Pero no cualquier novela, porque también hay de novelas a novelas. Es decir, hay novelas que son cuentos largos de closet, ¿no? O sea, y dices, no, espérame. Ahorita, por ejemplo, estoy verdaderamente al borde del derrame cerebral leyendo La montaña mágica de Thomas Mann, ¿no? No sé si alguna vez se han enfrentado a Thomas Mann. Yo lo había hecho hace muchos años con el Dr. Faustus. Dios mío, me costó mucho trabajo recuperarme de semejante experiencia. Y ahora que estoy leyendo La montaña mágica, digo, de verdad, o sea, por algo los grandes filósofos han surgido entre los alemanes y entre los griegos, ¿no?
sobre todo por la complejidad de esos lenguajes y porque ambos lenguajes exigen una capacidad de retención y una fortaleza mental que no exigen otros lenguajes que aunque sean muy bellos son más directos, ¿me explico? El alemán, qué cosa tan violenta, ¿no? Entonces lo digo porque de pronto me sorprende páginas y páginas de las reflexiones más espesas. Es como estar leyendo, y aquí me va a dar la razón mi Gaby, es como estar leyendo Hegel, ¿me explico? Dices, oh Dios mío. Bueno, sin ese nivel de tedio, con todo respeto, mi Gaby, Hegel es espeso y además es tedioso, ¿no? Muy, muy tedioso. Pero aquí, digamos, la diferencia con Thomas Mann es que es muy espeso, pero es muy interesante, ¿no? Pero dices, Dios mío, pero qué capacidad, ¿no? Qué cerebros tan prodigiosos. Digo, por supuesto, no son los únicos. Lo mismo me sucedió o me sucede cuando leo Dostoyevsky, ¿no? Cuando lee uno cosas como Crimen y Castigo o Los Hermanos Karamazov, dices, ay, no puede ser. ¿Cómo pueden concebir estas formas tan grandes, tan brutales? Bueno, y debo decir que también lo mismo me provocó hace más o menos unos 40 años, no, más como 45 años, qué pena que lo diga, pero cuando leí El Periquillo Sarmiento de Fernández de Lizardi, Dios mío, yo no podía creer, yo decía, esto es mágico. ¿Cómo pudo desarrollar tantas líneas y después irlas resolviendo una tras otra hacia el final de la novela? Me parecen mentes prodigiosas, ¿no? Sí, mira, Evelyn también votó por la C. Gracias, Evelyn. Pero regresamos al punto. No sé si me expliqué al establecer esta analogía. Digamos que no estoy diciendo en todo caso que escribir un cuento sea más sencillo. El cuento tiene su propia lógica, el cuento tiene sus propias reglas, sus propias dificultades, ¿no? Pero escribir una novela, oh, por favor. Como cuando la primera vez que leí 100 años de soledad, de las 57 veces y media que he leído 100 años de soledad, recuerdo la primera vez que lo leí, no lo podía creer. Yo decía, pues, no puede ser, ¿no? En fin, perdón, me emocioné. Pero decía entonces que no estoy diciendo que escribir un cuento sea sencillo. Tampoco estoy diciendo que escribir un poema sea sencillo, porque también hay de poemas a poemas, ¿me explico? No es lo mismo Comunión Plenaria de Oliverio Girondo que El Primero Sueño de Sor Juana Inés de la Cruz, ¿no? Con todo respeto para Oliverio Girondo, ¿no? No son lo mismo unos sonetos de Quevedo que, pues no lo sé, el Altazor de... no, oigan, ¿hace rato dije Huidobro o dije Girondo? Girondo. Ah, ok, que el Altazor de Huidobro, me explico, o Piedra del Sol de Octavio Paz, aunque no es muy santo de mi devoción, o no lo sé, por supuesto que Muerte sin fin de Gorostiza, dices, Dios mío, qué poemas, ¿no? Un haiku, por supuesto, tiene también su dificultad, ¿no? Todo tiene su dificultad, pero a lo que me refiero es a que la dificultad propia de la novela es tener esa capacidad de retención de todos esos personajes, de todas esas líneas, de una trama muy compleja. ¿Sí? ¿Me explico? ¿No? Ahora, todo salió por lo siguiente, porque decía que cada sinfonía de las 9 que escribió Beethoven es verdaderamente un manifiesto, un tratado que habla acerca de la evolución de este género, ¿no? Cada sinfonía, ¿no? Ahora, importante, habíamos dicho la clase pasada, que las sinfonías de Beethoven podrían clasificarse entre tantas maneras, se podrían clasificarse de muchas maneras, pero hay una manera que me interesa mucho a mí. Por un lado habíamos dicho, aquellas sinfonías que son música pura y aquellas sinfonías que responden a una especie de programa extramusical, ¿no? De tal manera que la primera sinfonía, la segunda, la cuarta, la séptima y la octava serían sinfonías que se refieren solamente a la música pura, ¿no? Es decir, no hay nada extramusical en ellas. A diferencia de la tercera, la heroica, la quinta, la sexta
y la novena, que tienen contenidos extramusicales muy, muy claros, ¿no? Habíamos comentado, la tercera sinfonía obviamente aborda de manera extramusical, pero expresando esos problemas musicalmente, temas como el heroísmo, la libertad, la igualdad, la fraternidad. Y ahí está clarísimo a lo largo de la sinfonía, ¿no? La quinta sinfonía, que también hemos analizado aquí en estas clases, es una sinfonía en la que Beethoven enfrenta al ser humano con su destino. Ya hemos hablado también de la complejidad, tal vez en algún momento lo retomemos, ya hemos hablado de la complejidad de este término, el destino, ¿no? Que no necesariamente tiene que ver con ese destino que de pronto se te deja caer encima y te aplasta, ¿no? Y habíamos comentado que no era gratuito que Beethoven hubiera compuesto de manera paralela la quinta y la sexta sinfonías al mismo tiempo, ¿no? Porque mientras que en la quinta Beethoven confronta al ser humano con su destino, en la sexta lo confronta con la naturaleza. Y habíamos dicho que son dos caras de una misma moneda, son dos caras complementarias y a su vez son dos aspectos necesarios para dar el siguiente paso en la evolución de este pensamiento beethoveniano. Debe de estarles haciendo cosquillas en la circunvolución cerebral la pregunta, ¿qué pensamiento beethoveniano? Digamos que a lo largo de la tercera, de la quinta, de la sexta y de la novena, Beethoven filosofa con la música. ¿Me explico? Echa mano del lenguaje musical para filosofar. En algún momento habíamos dicho, inclusive, habíamos hablado de esas similitudes, si ustedes quieren, muy en lo general, esas similitudes que muy en lo general existen entre el pensamiento de Beethoven y el pensamiento de Hegel, ¿no? Y que también resultaba sorprendente la manera o el saber que Hegel nació exactamente el mismo año que Beethoven, 1770, y que mientras Beethoven muere en 1827, Hegel muere en 1831, es decir, sus vidas corren paralelas. Y comentábamos que no sabemos, o cuando menos hasta donde sabemos, no sabemos si Beethoven en algún momento leyó a Hegel, ¿no? Sabemos que leyó a Kant, sabemos que leyó a otros filósofos, pero no tenemos testimonios de que haya leído a Hegel, lo cual resulta sorprendente por la manera en la que Beethoven musicalmente expresa lo mismo que filosóficamente Hegel expresa, ¿no? Y esto nos llevaba a considerar la posibilidad de que los dos hablaban de lo mismo, porque a final de cuentas era lo que se conoce con el nombre de Zeitgeist, ¿no? Hay que recordar que la palabra Zeitgeist en alemán significa el espíritu de la época, ¿no? El espíritu del tiempo. Es decir, hay un espíritu de la época, ¿no? Y digamos que los artistas y los científicos, los grandes pensadores, los filósofos, son sensibles a ese espíritu de la época y cada uno traduce a partir de su propia disciplina ese espíritu de la época en ya sea tratados, obras, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Estamos o no estamos de acuerdo? Sí, me explico. Mi Gaby, hay alguien ahí, te estoy viendo y hay alguien ahí. Ok, pero no me preocupa, mi Gaby, no me preocupa, ¿no? ¿En qué estaba? Ah, sí. Voy a decir una obviedad, una tremenda obviedad. Es una pregunta retórica. ¿Qué tuvo que haber sucedido para que Beethoven escribiera una obra como la Novena Sinfonía? ¿En qué radica la obviedad? En que la respuesta sería haber escrito las 8 sinfonías anteriores, efectivamente, ¿no? En que si extendemos la obviedad, fue necesario que surgiera la forma sinfonía. ¿Me explico? Fue necesario que la sinfonía surgiera en el seno de la famosa escuela de Mannheim a mediados del siglo XVIII. Fue necesario que surgiera la orquesta moderna, ¿no? Y cosa curiosa, tanto la orquesta moderna como la sinfonía son el resultado también del espíritu de su época. ¿Sí me voy explicando?
Es decir, la novena solo pudo haber existido en el momento en el que surgió, ni antes ni después. Insisto, parece una obviedad, pero estoy tratando de dimensionar, insisto, algo muy importante, ¿no? Y ese algo muy importante es esta expresión, Zeitgeist, el espíritu de la época. Sin embargo, a veces, me parece que perdemos de vista ciertas cosas que influyen en el surgimiento de obras, como digamos la fenomenología del espíritu de Hegel o la novena sinfonía de Beethoven. Voy a decir otra barbaridad. Imaginemos que dentro de 500 años los historiadores, si es que la humanidad llega hasta ese entonces, los historiadores al echar una mirada de retrospectiva hasta hacia el año 2020 y 2021, simplemente dijeran, qué curioso, la sociedad de aquellos tiempos, los países de aquellos tiempos cerraron sus fronteras, ¿no? Cerraron sus fronteras y se perdieron muchos trabajos y no entendieran por qué, ¿no? Para nosotros es muy obvio, porque hay una enorme pandemia, ¿me explico? Pero es como si se perdiera de vista eso y solo se vieran los efectos y no las causas, ¿me explico? O sea, lo mismo sucede cuando escuchamos obras como la novena sinfonía de Beethoven o leemos la fenomenología del espíritu de Hegel. Solo son las consecuencias, pero se nos olvidan las causas, ¿no? Y en el caso del arte es más peligroso todavía, ¿no? Porque entonces tendemos a proyectar sobre las obras artísticas cosas que no les corresponden, ¿no? Claro que hay obras, como la novena sinfonía, que trascienden el tiempo en el que surgen, porque expresan cosas que son aquellas que Vasily Kandinsky haría caer en el terreno de lo eterno objetivo, ¿no? A diferencia de lo que es propio de lo temporal subjetivo. Es decir, por ejemplo, la tercera sinfonía de Beethoven, lo que tiene de temporal subjetivo, la famosa sinfonía heroica de Beethoven, lo que tiene de temporal subjetivo es la figura de Napoleón, la figura histórica de Napoleón, ¿me explico? Pero lo que tiene de eterno objetivo es la idea de la libertad. Es decir, la idea de la libertad va más allá de Napoleón, ¿no? Aunque también aquí alguien podría objetar, pero eso nos haría pensar que la libertad se puede conceptualizar siempre de la misma manera y tendría razón al hacer la observación. ¿Me explico? Sin embargo, por mucho que se vayan modificando los conceptos de libertad a lo largo de las épocas, hay un terreno de semejanza, debería de haber un terreno de semejanza entre todos esos conceptos. ¿Sí me explico? Ok, voy aterrizando todas estas cosas. Porque si no, no van a querer regresar ni Ivette ni Luis, ¿no? Ahorita va a haber musiquita, no se angustien, musiquita, ¿no? Pero bueno, regreso al punto. Todo salió porque decía, esas 9 sinfonías de Beethoven, cada una es un tratado, cada una es un peldaño, la siguiente se construye sobre la anterior o sobre las anteriores, ¿no? Dentro de esas 9 sinfonías, ¿no? Decíamos, hay 5 que son puramente musicales y hay 4 que tienen un contenido extramusical. Sin embargo, se entrelazan ambas. Es decir, lo que Beethoven dijo en el terreno de lo extramusical no hubiera sido posible sin todo aquello que experimentó en las meramente musicales, ¿me explico? Porque a final de cuentas, ya desde la primera sinfonía, ya desde su primera sinfonía, Beethoven está proclamando muchas cosas que aunque las proclama de manera estrictamente musical, apuntan hacia lo extramusical, por ejemplo, apuntan a la liberación del lenguaje sinfónico, ¿no? De las ataduras de la tradición. ¿Sí me voy explicando? ¿No? Ok. ¿Por qué es importante esto? Porque entonces, insisto, lo que Beethoven experimentaba en las de acá, lo capitalizaba en las de acá. De tal manera que la novena sinfonía, podríamos decir, es una especie de suma teológica de todo el pensamiento beethoveniano. Me la rifé con el término. Vean la boquita de Gaby, así como, estuvo rifado el término, estuvo rifado. Sí, es la enorme suma teológica, ¿no? Que compendia todo, tanto lo instrumental como lo extramusical, ¿no? Ahí todo cuaja de manera perfecta. Ahora,
Toda nuestra reflexión en relación con la sinfonía surge de un simple pasaje, un pasaje que marca un hito en la historia no solamente de la sinfonía, sino en la historia de la música en general. Ojalá existiera el túnel del tiempo, ¿no creen? ¿No? Y imagínense que les dijeran, escojan 3 momentos, ¿no? 3 momentos en el pasado que les gustaría visitar, que les gustaría ver. ¡Oh! ¡Qué cosa! Yo tengo mis 3 momentos. Sí sucedió. Me gustaría ver el combate entre Aquiles y Héctor. ¡Oh! Rifado, ¿no? Espero que tengan algo con qué competir. Mi segundo momento, sí sucedió, sería ese momento en el que el espíritu inteligente Lucifer le plantea las 3 tentaciones a Jesús. ¡Oh! ¡Qué encuentro de titanes! Me explico así, de grandes. El espíritu inteligente, ¿no? Y el espíritu del amor y la misericordia. Así, ¡wow! Y mi tercer momento, el estreno de la 9ª Sinfonía de Beethoven. O sea, estar ahí, me explico. Y sobre todo, en un momento muy específico, cuando el barítono... ¿qué voz eres, Luis? No se escuchó nada, Luis. Perdón, soy tenor. Qué lástima. No, no tengo nada contra los tenores, Luis, pero imagínate que fueras barítono y pudieras decir, oh amigos, no más estos tonos. Recuerdan ese momento glorioso de la sinfonía, ¿no? Cuando por primera vez se levanta la voz en medio, por encima de los instrumentos. Oh amigos, no más estos tonos, ¿no? Ya hemos dicho aquí en la clase que en este caso la palabra tonos se refiere obviamente a sonidos, pero la palabra sonidos es una metonimia en este caso, es decir, a través de los sonidos se está refiriendo a la música, lo cual nos lleva a que lo que está proclamando el barítono es, oh amigos, no más estas músicas, ¿no? Y habíamos comentado muchas veces, pues, que una persona inteligente no es aquella que tiene las respuestas correctas necesariamente, sino es la que se hace las preguntas correctas, ¿no? De tal manera que si a eso le sumamos aquello de que la inteligencia se define como la capacidad para resolver problemas, o tenemos ya los ingredientes necesarios para dar el siguiente paso. ¿Cuál paso? Pues que tenemos un problema. ¿A qué se está refiriendo ese barítono que con esas músicas? ¿Cuáles músicas ya no? ¿Me explico? Ese es el gran cuestionamiento. Pero también hemos dicho que la gente se queda siempre así como, sí, ¿por qué no? ¿No? Ok, sí, me parece bien. No, espera. ¿A cuáles músicas se está refiriendo el barítono? ¿No? Que inclusive ahora lo podríamos dilatar más, mi Gaby, ¿no? O sea, permítasenos dilatarlo más. Nosotros ya sabemos, y ahorita lo vamos a retomar como una cortesía para Luis y para Ivette, nosotros ahora ya sabemos que lo que se está refiriendo el barítono es al contenido musical del primer movimiento de la novena y al contenido musical del segundo movimiento de la novena, no así al contenido del tercer movimiento de la novena. ¿Me explicó? Pero, ¿qué tal si lo dilatáramos y Beethoven estuviera realmente en lo más profundo de su ser diciendo, ya basta de toda esta música que se ha hecho hasta ahora, ¿ves? Y sea esa la llamada precisamente que haya escuchado Wagner. ¿Me explico? Como diciendo, sí, ya se acabó, ya no se deben escribir más sinfonías, punto. Debemos dar el paso hacia una forma superior y esa forma superior debería de ser el drama musical. Ok, tranquilícense, guarden sus cruces y sus aguas benditas que no me hacen nada, ¿me explico? Sé que estoy exagerando y ando un poco exaltado, pero regresamos al punto. ¿Qué significa eso de no más estas músicas y por qué no estas músicas y cuáles músicas, ¿no? Aquí decía como una cortesía tanto para Ivette como para Luis, vamos a hacer lo siguiente. Habíamos estado manejando a lo largo de muchas clases una muy buena versión de la novena, con una de las tantas que grabó Herbert von Karajan, ¿no? Pero, afortunadamente, como diría Jorge Luis Borges, todas las cosas están unidas por vínculos secretos y ya nos la quitaron. Ya se dieron cuenta de que la estábamos explotando y dijeron, no más, nos la quitaron de YouTube, pero
apareció entonces la maravillosa versión que hizo Leonard Bernstein en 1989, después de la caída del muro de Berlín, precisamente dentro de los festejos de la caída del muro de Berlín, y que comentamos que es una versión muy emotiva, no solamente por el acontecimiento, sino también porque pues resulta conmovedor saber que fue una de las últimas veces que Leonard Bernstein dirigió, porque al año siguiente murió Leonard Bernstein, ¿no? No solamente por eso, sino porque comentábamos que la orquesta está conformada por músicos, tanto músicos soviéticos, músicos, bueno, todavía era en aquel entonces la Unión Soviética, músicos soviéticos, músicos ingleses, músicos franceses, músicos norteamericanos, ¿no? El coro incluye niños, es decir, es una orquesta, digamos, multinacional, que lo que buscó en ese momento fue precisamente expresar esta idea de hermandad que está muy contenida en la Novena Sinfonía, sino porque además fue la primera ejecución en la que, como hemos dicho tantas veces, se cambió la palabra Freude, ¿no? Alegría, por la palabra Freiheit, libertad, que era tanto la palabra que originalmente tenía en mente Schiller al escribir la Oda a la alegría, originalmente era Oda a la libertad, solamente vamos a poner aquí Freiheit, no, Freiheit, no, entonces cambió, pero lo tuvo que cambiar por cuestiones políticas, aunque además ya hemos dicho que el concepto de alegría en Schiller va de la mano del concepto de libertad, o sea, sí son complementarios. Pero también hemos dicho que queda más explícito el sentido del texto de la novena si se sustituye siempre la palabra Freude por la palabra Freiheit, ¿no? Además, si tomamos en cuenta que Beethoven no utilizó el texto de Schiller tal como Schiller lo escribió, sino que Beethoven hizo transformaciones y adecuaciones que le permitieran expresar su propia manera de entender ese texto y sus propios conceptos, que digamos, por eso decía que es la suma teológica, porque son los conceptos que viene desarrollando, que había venido desarrollando a lo largo de toda su vida. ¿Qué pasó, Luis? ¿Querías decir algo? No. Ah, ok. Muy bien. Entonces, por todas esas razones, esta versión que ahora estamos manejando resulta muy, muy emotiva y muy conmovedora, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer ahorita, en un afán de homogeneizar al grupo, mi querida Evelyn, ¿no te nos has dormido? No, maestro, aquí sigo. Sí, ¿segura? Sí, aquí ando. Yo aquí dándole vuelo a mi facundia, a mi verborrea, pero y a lo mejor tú ya te nos fuiste, ¿no? No, aquí estoy. Ok, ya, vamos. Muy bien. Entonces, decíamos, ¿qué vamos a hacer? Repaso. Vamos a comenzar con el cuarto movimiento de la novena. Ahorita les voy a poner el enlace, ¿no? Vamos a comenzar con el cuarto movimiento de la novena. Ya sabemos lo que vamos a escuchar. Todas la conocemos muy bien. Hemos comentado que lo primero que sucede es que irrumpe ese brutal acorde increíblemente disonante, lo más disonante que se había escrito hasta ese momento. Y hemos reflexionado ampliamente aquí en las clases anteriores acerca de las posibles connotaciones de ese acorde. ¿O no, mi Gaby? Lo comparamos con la visión del texto hermético del Poimandrés, por ejemplo, ¿no? Esta visión de la totalidad. Lo comparamos con la imagen de la luz que derriba a Saulo de Tarso, a San Pablo en su camino a Damasco. Lo comparamos con, no sé, muchas cosas. O sea, es una verdadera hierofanía, es una manifestación de lo sagrado lo que sucede en ese momento. Y también vimos por qué, es decir, no se lo estamos atribuyendo así nada más porque se nos inflamó todo lo inflamable, ¿no? Sino porque hay razones. Ya iba a decir una peladez, mi Gaby. Perdón, ok, perdón. Entonces, suena ese tremendo acorde ultradisonante y después ya sabemos lo que vamos a escuchar. Violonchelos y contrabajos en un lenguaje que no es propio de la música instrumental, sino de la música vocal, comienzan a desarrollar una línea melódica. Y hemos hecho muchas veces la reflexión en torno a, ¿y dónde está el texto? ¿No? A lo mejor si hubiéramos asistido al estreno de la novena en aquel 1824 en Viena, diríamos, ¿qué pasó?
no llegó el cantante o por qué están ahí nada más los violonchelos y los contrabajos tocando de esa manera, ¿no? Y entonces ya sabemos que de pronto hacen estas reflexiones los violonchelos y los contrabajos, vuelve a sonar el acorde disonante y de pronto, llevados por la lógica de su propio discurso, violonchelos y contrabajos se sumergen en una evocación. Y entonces evocan el inicio del primer movimiento de la novena, lo cual también resulta sorprendente, ¿no? Y vimos y explicamos por qué, ¿no? De pronto rechaza tajantemente esa evocación, los violonchelos y los contrabajos rechazan tajantemente esa evocación. Sabemos que está utilizando Beethoven y además lo señala tal cual en la partitura, el lenguaje propio de los recitativos de las óperas, ¿no? Y está utilizando también un lenguaje totalmente representativo. Sigue evocando y se sumerge en el recuerdo del segundo movimiento y de pronto recuerdan otra vez, súbitamente lo rechazan, ¿no? Eso es lo que nos lleva a afirmar que a lo que se está refiriendo el barítono cuando dice, oh amigos, no más estas músicas, es tanto las del primer movimiento como las del segundo movimiento. Y después se vuelve a asumir en la evocación, se vuelven a asumir los violonchelos y los contrabajos y traen al recuerdo el tercer movimiento. Lo interesante en este caso, hemos dicho, es que no rechazan ese movimiento. Y no solamente no lo rechazan, sino que de esa evocación surge una reflexión que lleva a que por primera vez se plantee el tema inicial de la oda a la alegría, de la oda a la libertad. Y después de que se cita por primera vez el tema, la orquesta lo acepta, ¿no? La orquesta hace una afirmación y acepta esa propuesta. Ah, ahí está el meollo del asunto. ¿Me explico? Ahora, y recordarán que lo que va a suceder es que entonces violonchelos y contrabajos comienzan a entonar la oda a la libertad. Históricamente, en ese momento la gente no tenía por qué saber que más tarde el coro ya nos iba a decir a través del texto lo que estaban diciendo los violonchelos y los contrabajos sin el texto. ¿Me explico? ¿Qué era lo que ya estaban diciendo los violonchelos y los contrabajos? Voy a cambiar siempre el Freude por el Freiheit, ¿no? Lo que estaban diciendo era, oh libertad, bella chispa divina, hija del Elíseo. Ebrios de tu fuego penetramos, oh diosa, en tu santuario. Tu magia une lo que la costumbre austera separó. 2 puntos. Todos los hombres llegarán a ser hermanos al suave cobijo de tus alas, ¿no? Lo interesante es que ese significado, ese contenido, ya está surgiendo desde las profundidades de la orquesta. Y decimos profundidades con toda intención porque sabemos que violonchelos y contrabajos son los fundamentos sonoros de la orquesta. ¿Me explico? Tal vez como diría Baudelaire, son esos pilares, ¿no? Recuerdan el inicio del poema Correspondencias, lo hemos citado, cuando dice, la naturaleza es un templo en el que vivos pilares dejan escapar a veces palabras confusas. ¡Oh! ¿Te das cuenta, mi Gaby? Aquí se aplica tal cual, fíjate qué interesante, ni se me había ocurrido, fíjate, ¿no? Aquí se aplica tal cual, es decir, la orquesta ya está dejando salir palabras confusas. ¿Ves? La gente no las entiende. Se va a necesitar de alguien que traduzca eso ya en el lenguaje propio de los seres humanos. Pero ¿qué está diciendo ya? Libertad, bella chispa divina, es decir, bella emanación de los dioses, hija del Elíseo. Hemos comentado que al citar el Elíseo se está refiriendo a los campos elíseos. Y otra vez es una metáfora muy bella para referirse a la dimensión espiritual, es decir, tú eres hija de esa dimensión espiritual, ¿no? Dice, ebrios de tu fuego, y también hemos desentrañado el sentido de la ebriedad como un estado de éxtasis dionisiaco, es decir, cuando estamos en éxtasis como consecuencia de la contemplación de tu fuego, penetramos, oh diosa, somos capaces de penetrar, oh diosa, en tu santuario. ¿Cuántas veces no hemos reflexionado acerca de lo que es un santuario, acerca de lo que es lo santo? Santo es lo apartado del mundo material, es decir, gracias a que caemos en ese estado de éxtasis, ebrios por la contemplación de tu fuego, logramos apartarnos del mundo material y experimentar, diríamos, la más pura espiritualidad, ¿no? Después dice, tu magia
une, es decir, tu poder, libertad, une lo que la costumbre austera, es decir, lo que tiempo y espacio, lo que la cotidianeidad, lo que los hábitos, lo que la rutina ha terminado por separar, ¿no? Todos, o sea, y ahora lo va a decir de manera indirecta porque pone los dos puntos, que ha separado a los hombres, a la humanidad, vamos, pero dice, todos los hombres llegarán a ser hermanos al suave cobijo de tus alas. Es decir, cuando se dejen cobijar por tus alas, también hemos hablado del simbolismo importante a lo largo de la historia de las alas, ¿no? Las alas como un elemento que nos permiten elevarnos por encima del mundo material, a ascender por encima de las nubes y contemplar de frente la luz del sol. ¿Me explico? Cuando nos dejamos cobijar por tu sabiduría, entonces, ¿no? Nos damos cuenta de algo, que todos somos hermanos, y si todos somos hermanos es porque tenemos un mismo padre. Bueno, digamos ahora un mismo origen, ¿me explico? Y entonces, ok, si nos molesta la expresión, pensemos en lo que dice Carl Sagan, no todos somos polvo de estrellas, ¿no? Así. Y entonces, cualquier cosa que hagamos en contra de nosotros mismos y en contra de la naturaleza, y lo vamos a ver, ¿no? En contra de los otros y en contra de la naturaleza, es ir en contra de nosotros mismos, ¿no? Pero cosa curiosa, esto, decíamos, comienza en los violonchelos y los contrabajos y poco a poco comienza a ascender y a permear todos los instrumentos de la orquesta, porque entonces, si miramos en retrospectiva, ¡oh, no, ya los está molestando el Google Workspace! Cállate, ahorita vamos, ahorita les vuelvo a enviar la invitación. Entonces decíamos, sí, que sobre todo cuando hicimos el análisis de la Sexta Sinfonía, esa sinfonía en la que Beethoven reconcilia al hombre con la naturaleza, veíamos cómo para Beethoven la orquesta es una representación de la naturaleza, ¿me explico? De tal manera que ya en la novena es la naturaleza la que está entonando este himno, es de la misma naturaleza de la que está emanando este himno, ¿me explico? Y por lo tanto, poco a poco, todos los seres que conforman esa orquesta naturaleza participan del mismo mensaje. Y recordarán que se enuncia 4 veces esa estrofa, ¿no? Ese himno. La última vez se enuncia a manera de marcha con carácter de imperativo categórico. Y hemos dicho que después de eso la música comienza a ascender y a girar vertiginosamente hasta que de pronto, en un momento asombroso, se suspende ese regocijo y aparece un lamento en las flautas y en los oboes, ¿no? Que interrumpe todo ese regocijo. Y cosa curiosa, la orquesta se hace partícipe de ese lamento que hemos comentado. Hemos expresado la hipótesis de que seguramente se refiere a que dentro de ese universo naturaleza, el único instrumento, ser que no participa de ese regocijo, ¿quién dijimos que es, mi Gaby? Pues la voz, creo, ¿no? La voz, ¿verdad? Y por lo tanto, el ser humano. El único que se ha desterrado de todo ese regocijo es el hombre. Por eso irrumpe otra vez el acorde disonante, otra vez como una hierofanía, como una revelación que es entendida por un ser que simbólicamente es el barítono, ¿me explico? Ese barítono simbólicamente podría ser cualquiera de los grandes iniciados que han sabido leer en la naturaleza el mensaje que trasciende tanto a la naturaleza como al hombre. Es decir, podríamos hablar de Krishna, de Pitágoras, de San Pablo, de Jesús, de Buda, etcétera, etcétera, ¿no? Y que lo que hacen es traducir ahora en palabras para los demás el mensaje, ¿no? Y es entonces que entendemos el por qué el barítono dice, no más estas músicas, pero no todas, sino aquellas, ¿me explico? Y después dice, elevemos nuestras voces o cantemos mejor, entonemos cantos más llenos, si seguimos sustituyendo la palabra, entonemos cantos más llenos de libertad, lo cual de nuevo nos lleva a pensar, ¿eso quiere decir que los cantos que no quieres que se sigan cantando no estaban tan llenos de libertad? ¿O no conducían hacia la libertad? El sordo diría, sí, exactamente, no tiene nada que ver con la libertad. Y vamos a ver por qué, ¿no?
Y es entonces que él lanza esa proclama, el Freude, que en esta versión es muy emocionante, ¿o no? Cuando el coro de pronto dice Freiheit. Bueno, primero el barítono dice Freiheit y el coro contesta Freiheit, ¿no? Por primera vez en la historia, ya no el Freude. Y entonces ahora el barítono ya hace explícito lo que en la orquesta había sido solo implícito, ¿no? El libertad, bella chispa divina, hija del Elíseo, bla, 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 bla. ¿Les parece si escuchamos hasta el momento en el que el coro responde los dos últimos versos? Es decir, cuando el coro responde el famoso Deine Zauberwinden wieder was die Müde streng geteilt, ¿no? Alle Menschen werden Brüder, wo ein sanfter Flügel weilt. Y ahí nos detenemos, ¿les parece? Y regresamos. ¿Cuál es la dinámica aquí, mi querida Ivette y mi querido Luis? Yo les pongo, como lo voy a hacer en este instante, aquí en el chat les pongo el enlace. ¿De acuerdo? Vamos a comenzar, lo van a tener que poner exactamente en el minuto 57 con 15 segundos. Entonces, para que no haya pierde, lo ponemos también aquí en el chat, 57 con 15 segundos. ¿De acuerdo? Lo que vamos a hacer es que mientras tanto, yo les envío la nueva invitación porque el Google Workspace solo nos da 1 hora para conectarnos y entonces la tenemos que renovar. Yo les envío la nueva invitación mientras ustedes escuchan hasta donde dijimos que vamos a escuchar ahorita y regresando ya entramos al nuevo enlace, ¿les parece? ¿Hay alguna duda al respecto? ¿Te vi dudar, Ivette? ¿No? ¿Segura? Luis, ¿todo bien? Fuera. Sí, todo bien, todo bien. Todo bien, Ivette. Sí. Ok, entonces cerramos cámara y micrófono y nos vamos para allá. A la 1, a las 2, a las 3. Pregunté que si sigo aquí, si sigo Ah, aquí. ok. Salvatore, ¿todo bien? Te estoy viendo la espalda y el rabo, Salvador. No lo digo por el espejo. Ok. Ok, ¿qué será? Ah, ya llega Ivette, muy bien. Y nos falta Gaby. Ah, y aquí está. Y llega Adriana Itzel Maravilla Opa. Ok, ¿cómo nos fue, Ivette? Muy emocionante, ¿no? Sí. Ay, lo habíamos dicho, ¿qué no daría uno por ser una de esas niñitas que están allá atrás? ¿A poco no? O sea, imagínate, esas niñas van a poder decir, no importa si después hacen de su vida una porquería, ¿no? Lo que va a justificar su existencia es que le van a poder decir a Dios, oye, pero acuérdate que yo estuve en esa ejecución, ¿no? Tan especial de la novena, dirigida por Bernstein. Qué privilegio, ¿no? O sea, yo supongo que es un recuerdo que va a marcar, que les va a quemar con fuego el alma. Hasta se ve como una de ellas, justo ya cuando van a entrar, se lame los labios, así, se prepara. Oh, Dios mío, qué cosa tan emocionante. Bueno, quiero pensar que pudieron seguir con detalle todo lo que señalamos, ¿no? Desde la irrupción violenta de ese acorde, ¿no? La manera en la que violonchelos y los contrabajos a manera de recitativos. Y ahora sabemos que además ya lo que estaban diciendo es, oh amigos, no más estos tonos, porque son los mismos motivos que va a utilizar el barítono más tarde para decir eso, ¿no? Es decir, ya lo están diciendo, pero sin texto, ¿no? Y después quiero pensar que pudieron seguir las evocaciones del primer movimiento, el rechazo, el segundo movimiento, rechazo, el tercer movimiento y más bien cómo sale de manera reflexiva de la evocación del tercer movimiento y cómo entonces se hace la propuesta del tema de la oda a la libertad, ¿no? Y después como poco a poco violonchelos y contrabajos comienzan a entonar, cómo todo esto comienza a permear toda la orquesta. Si escuchan ruidos, ese es mi hijo Boris, que se le acaba de ocurrir venir a jugar con sus bloques aquí enfrente de mí, pero pues, ok, muy bien, perdón. ¿En qué estaba? Ah, sí. Y después como aquello va ascendiendo y ascendiendo. Oigan, escucharon con claridad el lamento, ¿verdad?
Tira, tita, tita, tira, tita. Sí, qué cosa. Y después la orquesta como afirma, ¿no? Vuelve a aparecer el acorde disonante y se levanta la voz del barítono, ¿no? Muy, muy emocionante. Ahora, para entender lo que sigue, digo, un poco más adelante haremos la recapitulación de por qué rechaza tanto el primer movimiento como el segundo movimiento y no el tercer movimiento. Pero antes díganos, por favor, por todo el famoso kit prehispánico, licuadora prehispánica, horno de microondas prehispánico, colchón prehispánico. Luis está así como de qué coño se está hablando este tipo. O sea, ahora sí ya se pachequeó rubísimo, ¿no? Ok, díganos, por favor, más allá de lo obvio, ¿qué tenían en común Debussy y Beethoven? A ver, pregunta rifada. Imagínense que de eso dependiera su entrada al paraíso. Después de haber contestado todo un examen de admisión al paraíso, la última pregunta, la única, ¿no? Es, por favor, díganos qué tenían en común Beethoven y Debussy. Obviamente no el hecho de que fueran músicos, ¿verdad? La pregunta está muy rifada. Por ejemplo, ¿Debussy escribió sinfonías? No, no tenían eso en común. ¿Me explicó? Para nada. ¿Debussy era alemán? Por supuesto que no. ¿No? Les voy a dar una pista. No, pero con eso ya se los voy a contestar. Ok, está bien. Mi Gaby, ¿cuántas óperas escribió Beethoven? Una, muy bien, muy bien. ¿Cuántas óperas escribió Debussy? Una, ¿no? Pregunta importante, ¿cómo se llamaba la ópera? ¿Cómo se llama la ópera que escribió Beethoven? Fidelio. Fidelio. Fidelio, muy bien. ¿Cómo se llama la ópera que escribió Debussy? El hijo pródigo. ¿No? ¿No? Peleas, Peleas y Melisandre. Ah, ah. Perdón. Evelyn, mira, casi me da un infarto. ¿Cómo que el hijo pródigo? El hijo pródigo es una cantata. ¿De acuerdo? Bueno, no. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué, Evelyn? Tienes todo derecho a decirme, cállate, perro, para eso te pago, para que me enseñes, no para que te burles de mí. Cállate, perro. ¿No? Efectivamente, ¿no? Bueno, mira, qué bueno que sucedió aquí y no en Palacio, ¿no? Siempre hemos dicho, las clases son para regarla, ¿no? Sí, efectivamente, la ópera, la única ópera que escribió Debussy fue Peleas y Melisande. Pero seguramente a esas alturas lo que les está provocando un cierto escozor en la cesura de Silvio y de Rolando en el cerebro es, ¿qué coños estamos hablando de Debussy? ¿Por qué Debussy solo escribió una ópera? ¿No le gustaba la ópera? Adoraba la ópera. Adoraba la ópera de Debussy. ¿Por qué solo escribió una? De hecho, estuvo a punto de escribir otra y ya tenía el proyecto sobre el famoso cuento de Edgar Allan Poe, La caída de la casa Usher, ¿no? ¿Por qué? Muy simple, porque nunca encontró un libreto que respondiera a sus concepciones estéticas. Un libreto que fuera lo suficientemente simbolista, delicado, sutil en el mejor de los conceptos. Recuerdan, hemos dicho muchas veces que sutil viene de subtilis, que se refiere al hilo que corre por debajo de la tela. Es decir, que lo que se diga no sea evidente, ¿no? Recuerdan que una característica, por ejemplo, del teatro simbolista. ¿Y por qué hablo del teatro simbolista? Porque Debussy se basó en la obra de teatro de Maurice Maeterlinck, Peleas y Melisande. Y una característica del teatro simbolista y del arte simbolista en general es que el tema de la obra no está en la escena, está fuera de la escena. ¿Me explico? Entonces, simbolismo, porque hay que recordar, símbolo significa que apunta hacia otra cosa, ¿no?
Entonces, lo que se está diciendo no es lo que está en el escenario, eso apunta hacia algo que está fuera del escenario. Y Debussy por fin encontró el texto de Maeterlinck, sufrió muchísimo para que Maeterlinck le permitiera utilizar el texto, y después de eso Debussy no volvió a encontrar otro texto. Digo, sabemos que La caída de la casa Usher no es una obra de teatro, es un cuento, es una narración, y lo difícil para Debussy era hacer precisamente el libreto. ¿Qué tiene que ver esto con Beethoven? Beethoven exactamente igual podríamos decir que sus obras, las obras que escribió, las escribió porque reflejaban su postura no solamente estética, sino su ideología, su filosofía, su visión del mundo. Y si solo escribió una ópera, es porque esa ópera gira en torno, menciónenme por favor cuando menos 57 temas de los que aborda Beethoven en Fidelio. Por favor, uno está implícito en el nombre. Fidelidad, ¿no? Exactamente, la fidelidad. ¿De qué tipo, mi querido Luis? Ujú. Conyugal, exacto. La fidelidad conyugal, ¿verdad? ¿Recuerdan cómo se llama el personaje femenino de Fidelio? De hecho, Beethoven escribió 3 oberturas con ese nombre. Empieza con L y termina con Eonora. Leonora, ¿no? Leonora, ¿recuerdan? O sea, ¿y qué hace Leonora? Pues se arriesga a todo con tal de salvar a su esposo que se encuentra preso, condenado a muerte allí en lo profundo de un calabozo. ¡Qué cosa! ¿Verdad? Si en algo creía Beethoven, era en la fidelidad conyugal. Qué triste asunto que nunca se haya casado el muchacho, ¿no? Pero él tenía la culpa. ¿Para qué se enamora de nobles? ¿Me explicó? El problema es que se enamoraba de aristócratas que no estaban dispuestos a renunciar a sus privilegios, ¿no? y aunque admiraban muchísimo al sordo, pues era plebeyo, ¿no? Y pues no, definitivamente no. Pero díganme una cosa, ¿nunca han leído la carta a la amada inmortal? ¿Sí? ¿Saben algo de este texto? No. Es uno de los documentos que se encontraron entre los papeles de Beethoven a su muerte. Y esta figura de la amada inmortal ha dado muchísimo de qué hablar en cuanto a quién fue la amada inmortal, ¿no? Se han barajado todo tipo de nombres, que si Bettina Brentano, que si Therese von Brunswick, que si Josefina von Brunswick, etcétera, etcétera, ¿no? Y más bien, inclusive hasta su propia cuñada, ¿no? Pero parece ser que todo se inclina, que la balanza se inclina hacia Josefina von Brunswick, ¿no? Que era una mujer divorciada, obviamente noble, pero que nunca quiso contraer matrimonio con Beethoven, no porque no lo amara, sino porque ella sabía que si contraía matrimonio perdía los derechos sobre la patria potestad de sus hijos, ¿no? Y entonces iba a tener que renunciar a sus hijos. Y los que tenemos hijos sabemos que eso está rudo. ¿O no, Ivette? O sea, si lo piensa uno, ¿me explico? Si lo piensas. Ok, bueno, entonces, por eso no quiso nunca contraer matrimonio con Beethoven. Pero, qué curioso, este texto nos revela a un Beethoven enamorado hasta las manitas. ¡Qué bárbaro! Uno no se imagina al sordo así, rosita, ¿me explico? O sea, esponjoso, así como algodón de azúcar. Vean, les voy a leer solo unos fragmentos. Imagínate que la carta comienza diciendo, ángel mío, mi todo, mi yo. ¡Ay, cachito! ¡Qué cosa! ¡Ay, dolor! ¿Me explico? O sea, ¿verdad? Dice solo unas pocas palabras que escribo con lápiz. El tuyo. Mi Charlie Brown, mi Charlie Brown, con el lapicito de la chica pelirroja, ¿no? Imagínate, oye, da ternura o no. Dice, solo unas pocas palabras que escribo con lápiz, el tuyo. Hasta mañana no tendré un alojamiento fijo.
qué miserable pérdida de tiempo en estos menesteres. Pero, ¿por qué esta profunda tristeza cuando habla la necesidad? ¿Puede vivir nuestro amor de otra cosa sino de sacrificios y renunciamientos? ¿Puedes tú, acaso, conjurar el destino? Oh, qué interesante que hasta en estos temas, insisto, el tema del destino estuviera ahí presente, ¿no? En Beethoven. Dice, él no permite que tú seas aún por completo para mí. Oigan, ¿se fijaron en ese aún? De hecho, lo dije con mayúsculas. ¿Por qué lo dije con mayúsculas? Porque me parece que refleja el hecho de que Beethoven tenía la esperanza de que algún día pudiera ser. ¿Ven? No dice nunca, dice aún. Aguda la reflexión, ¿no, mi Gaby? Aguda, ¿no? Dice entonces, fíjate, dice, él no permite que tú seas aún por completo, lo cual quiere decir que a medias. Sí, oh. Y que yo tampoco sea en absoluto para ti. Refúgiate en la contemplación de la naturaleza y da paz a tu alma. ¿Se dan cuenta todo lo que nos revela esta carta? ¿No? Refúgiate en la contemplación de la naturaleza y da paz a tu alma. Que se resigne a lo que debe suceder. El amor puede exigirlo todo porque a ello tiene derecho. Por esta razón puedo exigirte todos los sacrificios como tú, en cambio, puedes pedírmelos a mí. Democracia. Democracia emocional, me parece justo. Dice, pero no olvides tan fácilmente que necesito vivir para mí y para ti. Ah, si estuviéramos reunidos, no experimentaríamos estos tormentos. ¡Wow! Bueno, y así sigue este tono. Dice de pronto Beethoven, dice, si nuestros corazones latiesen el uno contra el otro, nada tendría que ocultarle porque mi pecho desborda de todo lo que tengo que decirte. Verdaderamente, hay momentos en que reconozco que la palabra no puede expresar nada de lo que siente nuestro corazón. Procura disipar tu pena y sigue siendo mi fiel y único tesoro como yo soy el tuyo. Lo demás lo arreglarán los dioses. Ellos decidirán todo lo que debe ser de nosotros. ¿Y saben cómo firma? Tu fiel Ludwig. ¡Wow! ¿Ven? Digo, la carta es más larga, etcétera, etcétera, pero seguramente otra vez se están preguntando, ¿y por qué demonios estamos hablando de las intimidades de Beethoven? ¿Por qué demonios? No. Por algo muy simple. Porque lo que va a decir la siguiente parte del texto tiene que ver con eso. Beethoven, el texto dice, quien tiene la fortuna de ser amigo de su amigo y gozar de una noble compañera, ahí está, ven, una de las aspiraciones máximas de Beethoven, y gozar de una noble compañera, o sea, quien tenga esa fortuna, que se una a nuestro júbilo, y aún aquel que solo haya podido llamar suya a un alma sobre la tierra. ¿Cuál es la única alma que podemos llamar nuestra sobre la tierra? Eso sonó a ¿de qué color es el caballo blanco de Napoleón? Es la nuestra. Exactamente, exactamente. ¿Se dan cuenta? O sea, aquel que haya sido capaz de conquistar su propia alma, ¿no? Que se una a nuestro júbilo, ¿no? Dice, pero el que jamás conociera estos goces, que se hurte lloroso a nuestra alianza. Es interesante porque no es a la manera de la expulsión del paraíso que Dios expulse, estamos hablando en terreno simbólico, en sentido simbólico, que no es que Dios expulse a Adán y Eva. Ellos se expulsaron automáticamente al afirmar la diferencia por encima de la semejanza. ¿Me explico? Es decir, si no has sido capaz de hacer tuya tu alma, no eres capaz de hacer amigo a tu amigo, ni tuya una noble compañera. Perdónanos, no es que nosotros queramos, es que no puedes entrar. ¿Ves? Como aquello que decíamos en alguna vez de el amante llamó a la puerta de la amada, ¿no? Mientras sigas contestando soy yo, la puerta no se va a abrir. Tienes que contestar soy tú, ¿no? ¡Ah, qué maravilla! ¿Les parece si escuchamos ahora ese fragmento? Supongo que se quedaron en pausa ahí, ¿verdad? ¿Sí?
Sí, cuando termina esa parte del Deine Zauber winden wieder was die Müde strenge Teil, alle Menschen werden Brüder, wo ein sanfter Flügel weilt. ¿Sí? Y ahora van a entrar los solistas, los 4 solistas, justito ahí. Déjenme decirles, es en el minuto más o menos 1:07, como 50 aproximadamente. ¿Sí estamos? ¿Sí? Vamos a escuchar hasta el punto en el que el coro contesta, porque esto es muy interesante. El último movimiento podría dividirse en 2 grandes partes. En la primera de esas partes, la música responde a una dinámica que podríamos decir, utilizando un término tomado del canto gregoriano, responde a una dinámica responsorial, ¿no? Los solistas proponen, o el solista propone, y el coro contesta, pero con los 2 últimos versos de esa estrofa. Pero vamos a ver cómo después del Allegro a la marcha, la dinámica va a cambiar totalmente, y vamos a ver también por qué, ¿no? Entonces, ¿les parece si vemos ahora hasta que se cumpla ese ciclo? ¿Sí? Ok, es muy breve. Aquí la dinámica es, solo cerramos cámara, micrófono, y prendemos otra vez la grabación. Ok, a la 1, a las 2, a las 3. Está refrenda, ¿no? Lo que se dijo. Ahora, muy interesante porque ahora la siguiente estrofa nos dice, todos los seres, o sea, todos los seres beban la libertad del seno de la naturaleza. Oh, qué frase tan maravillosa, ¿me explicó? Es decir, ¿de dónde surge la lección de libertad de la naturaleza? Hay que recordar en el sentido de que no se resiste, ¿me explico? Simple y sencillamente entiende, por decirlo de alguna manera, oh, ve nada más a este pelado, yo les voy a dar la clase, tú solo estás diciendo estupideces, papito, ok, ya, pórtate bien. Entonces, les decía que muy interesante esta idea de la manera en la que el mensaje surge de la naturaleza. ¿Ven por qué decía que surge de la orquesta naturaleza? Me está robando cámara, ¿verdad? Ok. Entonces dice, todos los seres beban la alegría, la libertad del seno de la naturaleza. Y muy interesante, dice, los buenos, los malos. Es decir, es una cuestión de elección. Me explico, dice, todos pueden seguir su senda florida de rosas. Ella nos da sus besos y su vida y un amigo leal hasta la muerte. Los siguientes versos son muy importantes, muy importantes antes de que comience el Allegro a la marcha. Dice, la lujuria, otra vez está echando mano de una metonimia, dice, la lujuria se arrastra como gusano. ¿Qué es la lujuria? O sea, no quiero que me platiquen experiencias personales, me refiero a qué es, ¿no? ¿Qué es? Bueno, ¿cuál es la respuesta más simple para empezar? Simón, ¿un pecado? Es un pecado, papito. Exactamente, es un pecado, ¿no? Pero en este caso tiene que ver con la idea del deseo. ¿Me explico? El deseo carnal. Obviamente no le estoy diciendo carnal a Salvador, ¿no? El deseo por la carne, deseo. Muy interesante, dice, si cambiamos la palabra, dice, el deseo se arrastra como gusano, pero ¿qué significaría eso? Es decir, la figura tiene que ver con la idea de, desde la figura antiquísima de la serpiente, que está pegada a la tierra, que se arrastra, que está pegada a la tierra, a la materia. El deseo está pegado a la materia, ¿me explico? Y por lo tanto, todo aquel que se mueve en el ámbito del deseo está esclavizado al mundo material. Y dice, en tanto que el querube, ¿qué es un querubín? Simón, es una de las 9 jerarquías angélicas, papito, ¿no? La segunda de las jerarquías angélicas. Efectivamente, recuerdan, tenemos serafines, querubines, tronos, dominaciones, potestades, principados, virtudes, arcángeles y ángeles. Otra vez tenemos una metonimia. Se refiere a entidades espirituales. Por lo tanto, mientras que aquello que es espiritual está ante la presencia de Dios. Es decir, quieres estar cerca de Dios, obviamente tienes que conquistar tu lado espiritual y renunciar al aspecto material que solo te esclaviza, ¿no? Esa parte es muy importante, sobre todo por lo que viene después, porque lo que viene después implica
la pregunta, ¿y qué hay que hacer? ¿No? Interesantísimo. ¿Les parece si ahora escuchamos ese fragmento y nos detenemos justo donde se hace el brutal silencio antes de que comience el ¿sí? Ok. Nos desconectamos a la 1, a las 2, a las 3. ¿Y qué se necesita entonces? Lo va a decir el Alegro a la marcha. Para empezar, díganos, ¿de dónde proviene la palabra marcha? Opción A, de marcial. Opción B, de marcial. Opción C, de marcial. De marcial, exacto. De, ¿no? Ahora díganme de dónde proviene la palabra marcial. ¿De Marte? Exactamente. Viene de Mars, que a su vez viene de Marte, y por lo tanto es una forma de referirse a la guerra, ¿no? Entonces, no es gratuito, por un lado, que Beethoven para este pasaje escogiera una marcha, es decir, un ritmo de marcha, porque lo que quiere reflejar es que lo que se tiene que librar es un combate. ¿Me explico? Es un tremendo combate. Y segundo, tampoco es gratuito que utilizara en este pasaje las llamadas percusiones turcas. Díganos de dónde eran las percusiones turcas. Opción A, de Cuautitlán Izcalli. Opción B, de Puebla. Opción C, de Turquía. De Turquía, exactamente, C, ¿verdad? De Turquía. Y hay que recordar que eran las percusiones o los instrumentos característicos de las bandas de los jenízaros, ¿no? No sé si sepan, vamos a ponerlo aquí, jenízaros. Oh, le faltó una S, perdón, quedó incompleta. Jenízaros. No sé si sepan que los jenízaros eran los soldados de élite, digamos, era la guardia de élite del Gran Turco. Hay que recordar que durante siglos el mundo otomano, ¿no? Estaba al acecho de invadir Occidente. Díganos cuál fue la batalla naval más famosa que habló de esta oposición precisamente entre el mundo de otomano, el mundo turco y el mundo cristiano católico. Que te sople, Adriana, que te sople, Adriana, Gaby. Adriana, que te sople. ¿Cuál fue la batalla naval? Les doy una pista. En esa batalla, Cervantes terminó con una mano tullida. Lepanto, ¿no? Exactamente, Luis, exactamente. Te llevas una bolsa de chicles Motita sabor plátano, ¿no? Ok, la batalla de Lepanto. Pero ¿sabes qué, mi querido Luis? Poca gente sabe que la batalla de Lepanto fue una batalla naval, ¿no? Y fue una batalla naval y poca gente sabe dónde queda Lepanto. O sea, si le preguntas a la gente, oye, ¿dónde queda Lepanto? Pues aquí en la colonia Roma, quién sabe dónde, me explicó. En territorio griego, me explicó, ahí se libró esta tremenda batalla entre la flota del Gran Turco y la flota cristiana comandada por Juan de Austria. ¿Ven? Nada más para que vean esos constantes conflictos, ¿no? Entre el mundo de Medio Oriente y el mundo occidental. Ahora, hay que recordar que Viena estaba precisamente muy cerca, a un paso, ¿no? Del mundo otomano, del mundo turco, precisamente. Desde finales del siglo XVIII, en el oído, digamos, en el imaginario de la gente de la época, estaba presente la música militar y más en Viena, la música característica de los jenízaros. ¿Cuáles son esos instrumentos característicos? Pequeñas flautas, que en la orquesta son sustituidas por flautines o pícolos, ¿no? Por eso Beethoven lo va a utilizar aquí. Címbalos, pequeños crótalos también, triángulos también, bombo, ¿no? O sea, ese era el tipo de instrumentos que se utilizaban en las marchas, insisto, de los jenízaros. Todo esto es muy importante tomarlo en cuenta porque lo que se va a librar es una batalla, precisamente, ¿no? Y lo deja claro el texto. Si volvemos a cambiar la palabra, digo que ahora sería fro, ¿no?
Hay que recordar una cosa. ¿Recuerdan en la mitología teutónica quién es Fro? ¿No? ¿Nunca han visto completa o cuando menos una partecita de la tetralogía de Richard Wagner, del Anillo del Nibelungo? Recuerdan que Wotan es el equivalente al Zeus, ¿no? De los griegos, ¿no? Por ejemplo. Freya es la equivalente a Afrodita, ¿no? De ahí Freiheit, el viernes, ¿no? ¿Quién más? Tenemos a Loge, el dios del fuego, o Loki también, ¿no? Donner, el dios del trueno, Donnerstag, por eso es Donnerstag, el jueves, el día dedicado a Júpiter, ¿no? Fricka, que sería el equivalente a Hera o a Juno, la esposa de Wotan, la esposa de Zeus. Pero Fro es el dios de la juventud, es el dios del arco iris, ¿me explicó? Pero es un dios que representa ese regocijo emparentado con esa alegría, ¿no? Pero si lo cambiamos una vez más por la palabra, en vez de alegres, libres, el texto cobra totalmente sentido. Libres. Oye, sí, Luis, toma en cuenta esto, porque aquí sí eso seguramente algún día lo vas a cantar tú. ¿Me explicó? Escucha al profeta, Fauni Besagapimuni Besaгаposlambanómenos, ¿no? Entonces, cuando lo cantes, piensa en eso. ¿Qué vas a decir? Libres, como soles, es decir, como los soles atraviesan la inmensidad del firmamento. Libres, como héroes que van a la victoria. Qué frase tan rifada, ¿no? Libres como héroes que van a la victoria. Así debes correr, hermano, a enfrentarte a tu destino. Libre. Es decir, entre otras cosas, digamos, sin temor. ¿Me explico? A ver, aquí viene un concepto muy importante en Beethoven, el concepto del heroísmo, que musicalmente ya había abordado, por ejemplo, en la Sinfonía Heroica, ¿no? No solamente a través de la figura de Napoleón, sino a través de esta idea de romper con las estructuras, ¿no? Provenientes del pasado. No fue la única vez que Beethoven abordó la figura del héroe. Por ejemplo, seguramente, y si no la han escuchado, deberían de escucharla, la obertura Egmont, ¿no? Sobre el drama de Goethe. ¡Wow! Egmont es un héroe también, pero es un héroe con un final, digamos, trágico. Hay que recordar que Egmont termina siendo ejecutado al final de la obra. Pero en ese momento, gracias a ese acto, ¿no? Desata todo un movimiento de liberación en los Países Bajos, ¿no? Egmont. Recordemos otra figura heroica importante en la música beethoveniana, Coriolano, ¿no? Cayo Marcio Coriolano, su famosa obertura Coriolano, ¿no? En la que Beethoven escribió la música incidental precisamente para esta obra de teatro de Von Collins, que a su vez estaba basada en la obra de teatro, en la tragedia de Shakespeare, Coriolano, ¿no? Pero en esta obra, así como en Egmont, Beethoven lo que expresa es la idea de que el héroe termina siendo aplastado por la sociedad. El héroe termina siendo incomprendido por la sociedad, ¿no? Y la única salida, digamos, viable para el héroe, si se mantiene en su postura, es la muerte, ¿no? Eso es muy interesante, ¿no? Por eso Coriolano, en la versión de Collins, termina suicidándose al ver que no le queda de otra. Digo, ya hablaremos más a fondo de Coriolano. Pero ven, o sea, libre dice el texto. Lo voy a repasar a ver si así nos emocionamos un poco más, porque lo que se escucha, ven, es como si de lejos se fuera aproximando una especie de regimiento de soldados que van a la guerra, ¿no? Recuerdan que se escucha el po, 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 po. Tirim, tirim, tirim. ¿Ves? Así, ¡oh! ¡Qué maravilla! Oigan, ¿nunca vieron Barry Lyndon de Stanley Kubrick? Es una de las películas que formaban originalmente la gran trilogía de películas de Stanley Kubrick junto con Naranja Mecánica y 2001 Odisea del Espacio. Yo nada más sugiero, ahí ustedes se las arreglan con Su futuro y con El día del juicio final. Barry Lyndon es una película grandiosa, de verdad. O sea, si les gusta el cine
y si valoran la trayectoria cinematográfica de Stanley Kubrick, tienen que ver Barry Lyndon. Y ahí es una película en esa película es muy interesante ver precisamente esto. ¿Cuál era el papel que cumplían los músicos en la batalla? O sea, ellos tenían que seguir tocando, ¿saben? O sea, venían las descargas del enemigo y ellos tenían que seguir tocando para exaltar los ánimos de los soldados. Qué rudo papel el de los músicos militares, ¿no? Entonces, ojalá la pudieran ver y ojalá pensaran en esto cuando escuchamos ahorita ese fragmento. Comienza a escucharse la marcha y entonces por eso el tenor proclama Fro, ¿me explico? Piensen en esta idea de Fro, del dios de la alegría, del arco iris, de la libertad, ¿no? Entonces dice libres, como soles, así como sus soles atraviesan la inmensidad del firmamento, libres, como héroes que van a la victoria, así debes correr, hermano, a enfrentarte a tu destino. Aquí es muy interesante que la expresión en alemán es wie ein Held. Wie ein Held. Recuerden que en alemán los sustantivos se inician con mayúscula, ¿no? Wie ein Held significa como un héroe. Y va a hacer énfasis en eso el texto, wie ein Held, ¿no? Y una lo dice una vez, lo dice una segunda vez, wie ein Held, y dice una tercera vez, wie ein Held. Lo interesante, lo primero fue bello. Lo siguiente va a ser muy interesante, porque lo que se va a representar, ustedes lo recuerdan, es un enorme pasaje instrumental, que lo que representa es una batalla. Que si Beethoven había descrito batallas, por supuesto que sí. ¿Saben lo que era el panarmonicón? ¿No? Déjenme poner aquí panarmonicón. El panarmonicón fue un tremendo aparato mecánico inventado ni más ni menos que por Melzel, ¿no? ¿Recuerdan quién fue Melzel? El inventor del metrónomo, ¿no? Gaby, le arrancamos una expresión de asombro a mi Gaby. Qué bueno, me da gusto saber que todavía tengo cosas que compartir desconocidas para ti, mi Gaby, ¿no? Siga valiendo la pena esto. Ok. Melzel era constructor de aparatos mecánicos e inventó un enorme aparato, una orquesta mecánica, ¿no? Con efectos de percusiones, de alientos, y Beethoven escribió para este aparato, qué cosa tan interesante, Beethoven escribió para este aparato su famosa obertura de La Batalla de Victoria, ¿no? También conocida como la Victoria de Wellington. ¿A quién venció Wellington? Les doy una pista. Empieza con N de Napoleón. A Napoleón, efectivamente, ¿no? Un día deberían escuchar esa rolita de Beethoven, ¿no? Sí, cuando no tenga nada que hacer, para que vean cómo Beethoven describe el lenguaje, con música militar, más bien cómo crea música militar para describir toda una batalla. Lo que van a escuchar precisamente después de que por última vez el tenor dice Wie ein Held, es una brutal batalla. Lo interesante es que al final de la batalla, lo van a escuchar, al final de la batalla, la orquesta hace dos inflexiones, como si la batalla hubiera terminado, pero si no supieras si venciste o fuiste derrotado, ¿no? Y la orquesta primero va a decir en modo mayor, así, tirira, y escucha el tom, po, pom, po, tirira, pom, po, pom, hasta que de pronto se abre el tirira, y pam, y entra el coro otra vez con el Freude, Schöner, Getter, Funken, Tochter aus Elysium, pero por primera vez entra directo, me explico, ya no introducido por los que podríamos llamar los guías, los gurús, los iniciados, porque ahora uno ha vencido, me explico. Ahora uno ha alcanzado ese mismo nivel. Y a partir de ese momento el coro se va a desarrollar de manera independiente. No quiere decir que hayan terminado las intervenciones de los solistas. ¿Les parece si escuchamos hasta el momento en el que termina el coro de entonar de nuevo el Freude Schöner Getter? Porque después viene
una parte totalmente religiosa. ¿Les parece bien? Por si las dudas, y si nos hace una mala pasada el Google Workspace, les vuelvo a enviar una invitación, ¿sí? ¿Les parece? Aunque solo sea para despedirnos, pero escuchamos entonces a partir de donde nos quedamos, comienza el Allegro a la marcha, hasta que termina el coro de entonar otra vez la Oda a la Libertad. ¿Vamos bien? ¿Sí? Ok, a la 1, a las 2, a las 3. ¿Qué tal, Salvador? Ya. Perfecto. ¿Sí? Luis, ya. Ok. Y ven, ya. Sí, perfecto. Ah, ya estamos. Muy bien. ¿Cómo nos fue? ¿Bien? ¿No fue un poco más emocionante? ¿No fue un poco más comprensible? ¿No? No cobró, ya está aquí este compadre, no cobró más sentido, ¿no? Ese pasaje instrumental que la mayoría de las veces no se entiende, ¿no? O sea, y que representa esta tremenda batalla que uno tiene que librar precisamente con uno mismo para poder acceder a ese nuevo nivel que es el que se va a desarrollar a partir de lo que sigue en el movimiento, ¿no? Ok. ¿Qué pasó? ¿Ya? Ok. No nos ha llegado la advertencia del Google Workspace, creo, ¿verdad? Ok. Pero entonces vamos a hacer esto. Vamos a dejar aquí nuestro análisis el día de hoy. Estamos a 1 minuto de que den las 10, ¿no? Y lo vamos a continuar el próximo lunes. Ya saben que el viernes por lo general es nuestra clase, pero este viernes es 31. Nos vemos el lunes para nuestra clase del viernes, así como la clase de hoy fue la clase del viernes pasado, es decir, todavía sigue pendiente una clase de reposición. ¿Sí me explicó? ¿No? Entonces, nos vemos el próximo lunes para aterrizar todo esto. Tengo la esperanza de que a Luis y a Ivette les haya resultado interesante lo que estamos viendo y que se animen a regresar. A mí me haría muy, muy feliz, ¿no? Lo que sigue va a estar todavía más rifado. Entonces, no sé si tengan alguna duda que no sea existencial. ¿No? ¿Todo bien? Ok. Bueno, pues les mando un abrazo enorme, mis mejores deseos para lo que queda de este año y por supuesto aún mejores para el que sigue. ¿Les parece bien? ¿Sí? Bueno, pues cuídense mucho. Bye, mi querida Ivette, mi querido Salvador, mi querida Evelyn, mi querida Gaby. Dile adiós también a Adriana, por favor, mi querido Luis. Bye. Gracias, bye. Nos vemos. Adiós.